bienvenido a un nuevo episodio del podcast Anónimos Extraordinarios, episodio 7, si no me equivoco, con el gran David Vázquez, un amigo de hace mucho tiempo, La Máquina. Trabajamos juntos con David varios años y bueno, él es de Venezuela, un gran amigo venezolano con el cual hemos compartido muchas cosas más allá de trabajo, fiestas, hartas y conversaciones, como vamos a tener ahora. Y nada, David está acá para que conversemos un poco sobre la situación en Venezuela. La verdad es que, bueno, como toda persona venezolana que todavía tiene su familia allá, está en mucho contacto con lo que está pasando y también este último hito como que presentaba quizá alguna esperanza de que se iba a cambiar el gobierno, que bueno, efectivamente los resultados dieron eso, pero que no terminó pasando. Lo vamos a conversar acá. Entonces, David, lo primero que me gustaría preguntarte es cómo quizá lo está viviendo la gente allá. ¿Qué te está comentando? Porque claro, yo veo en redes sociales, veía en las tuyas, que está, bueno, con protesta, pero que también creo que está con mucha represión, ¿no? Y ya casi a una semana y media, ¿o no? De que fueron estos procesos de elección, como que me daría la impresión de que ha bajado un poco las manifestaciones, ¿o no? ¿Cómo lo has visto tú? Sí, sí, bueno, antes que nada, bueno, gracias Nico por la invitación y gracias por presentarme ahí a tu audiencia. Bien, con respecto, a lo que está sucediendo en Venezuela, justo el día de hoy, una semana y media, casi 2 semanas después de las elecciones, la sensación dentro del país es sobre una tensa calma. O sea, las Ok. personas, con los amigos y familiares que he hablado que están allá en Venezuela, lo que me dicen es eso. O sea, en este momento el país está en calma, pero la gente tiene una inquietud dentro. O sea, hay tensión porque Claro. sienten que hubo trampa dentro de estas elecciones que hubieron hace poco, la semana pasada. Y entonces, bueno, luego de todas las protestas que se dieron después de los resultados, al día siguiente de los resultados, y luego de la gran represión que ha habido en Venezuela, los ánimos o las protestas la intensidad de las protestas no es la misma en este Ya. momento, pero igual la gente sigue con esa inquietud de que ganaron las elecciones, pero no se le han reconocido. Y ahí es donde está el problema, que de un momento para otro puede nuevamente estallar protestas si nada, se da el espacio para eso. Y eso te iba a decir que me da la impresión de que al final esta calma vendría siendo como una olla a presión, ¿o no? O sea, ¿está esa sensación igual allá de que eventualmente igual van a volver a salir? ¿O es como, ya, ok, nos engañaron, pero esto va a quedarse así? ¿Cómo tú crees que se siente? Hay una cierta parte de la población que se siente resignada. O sea, que se siente luego de la represión y luego de que Venezuela ha tenido un historial de elecciones que también donde ha habido varias irregularidades en Mm, elecciones anteriores, se siente resignada, pero hay una gran parte de la población que quiere seguir luchando por el país. mm, Entonces, lo que yo he oído una parte de resignación que dijeron, ok, bueno, ya ganó y ya están ahí. Y ya, esa parte de resignación sobre todo está porque el gobierno tiene el apoyo del poder militar claro. y la fuerza y lo que sostiene a Maduro en este momento son las armas, eh, bueno, en el poder. Y está otra parte de la población que sí quiere seguir manifestándose, Ok. pero no tan violentamente como sucedió al día siguiente de las elecciones. Al día siguiente de las elecciones, la verdad es que fue eh, una reacción auténtica en sí del pueblo venezolano, donde sin haber ningún llamado a las protestas por parte de líderes de la oposición, la gente salió a protestar de forma masiva, sin nadie que impulsara ese tipo de Claro, una protestas. L- organización, ok. Es, la Me acuerdo de hecho que gente, subiste unas historias de sí, cacerolazos, ¿cierto? Así como muy bueno, espontáneo y masivo, ¿no? correcto. En los barrios de Caracas,
justamente esa historia que comentas en los barrios de Caracas y en Petare, que es el barrio más grande de Latinoamérica Sí. y donde en su momento el chavismo tuvo mucho apoyo, la mayoría de las personas en su momento estaban caceroleando. Y Mm, hay en Venezuela hay como que un dicho que cuando bajan los barrios a protestar, allí la cosa se pone chiquita. O sea, la cosa se pone seria, en claro. realidad. Y por eso en ese momento tú veías también a los actores que están en el gobierno en este momento tan preocupados. Porque cuando baja la gente del barrio, las protestas son Más candela. dura, O sea, claro. sí, son más duras. Oye, ¿y qué crees? Justo te quería preguntar sobre eso, porque yo sabía de Petare y también sé que es como históricamente como muy fuerte con el chavismo. ¿Qué cambió? O sea, como para que las mismas poblaciones al final, como que me imagino, bueno, si están protestando, debieron haber votado en contra, ¿cierto? Entonces, ¿qué crees tú que cambió al final para que en esos sectores ahora ya no quieran a Maduro y quieran otra cosa? Sí, ve. Eh, Chávez, aquí hay que tener mucho contexto Ok, de lo que es Venezuela. Chávez llegó al poder en su momento, en ok, 1998, producto de 40 años de gobierno donde se había olvidado a la clase baja. O ok. sea, sí, ¿Gobiernos de había derecha mucha, o no necesariamente? no, no necesariamente. O sea, Ya, la mayoría de los gobiernos en Venezuela han sido gobiernos de centro o centro izquierda. ya, perfecto. Gobiernos de derecha en sí no ha habido o ha habido muy pocos en Venezuela. Ya. Entonces, debido a esa gran pobreza y esa historia de pobreza que vivió Venezuela durante esos últimos 40 años, que es lo que el gobierno llama la Cuarta República, Ok. Chávez en su momento tuvo gran apoyo popular de estos sectores más pobres. Mm, Chávez dio un golpe de Estado en 1992, luego del tema del Caracazo, lo metieron preso a Chávez y luego le dieron como que el beneficio de salir en libertad y hacer política nuevamente. ok. Ya, cuando Chávez llegó en 1999, te doy el contexto, había una gran pobreza. Él llegó al poder y los precios del petróleo aumentaron bastante. Lo Justo en que esa le dio a época. él, justo en esa Y época, por de una coincidencia, 1900, ¿cierto? No por... por una Ya. coincidencia, sí. Sí, también hubo como negociaciones con temas de la OPEP y todo lo demás, pero justo en esa época, desde el 2000 hasta el 2013 más o menos, los Que fue precios cuando del muere. bar, correcto, Claro. los precios del barril de petróleo subieron casi a $150 por barril de petróleo. Ok. Chávez gobernó en sí sobre un mar de dólares. Mm, Venezuela estuvo produciendo 700.000 barriles de petróleo, después 1.200.000, después 2 millones de barriles de petróleo. Creo que se llegaron a una producción de 3 millones de barriles de petróleo al día y eso ligado al precio del petróleo, que era entre 100 $110 el precio del barril de petróleo. O sea, si sacas los números, es claro. una Una cantidad de locura, sí. dinero brutal. Claro. Lo que le dio una gran popularidad a Chávez y le dio todas las posibilidades de poder implantar cualquier idea que se le ocurriera. Mm, Entonces, en este caso, bueno, Chávez impulsó sus misiones, que en este caso, supongamos, la Gran Misión Vivienda Venezuela, que fue una misión que construyó un montón de casas en Venezuela, o la misión Barrio Adentro, que creó centros de atención de salud dentro de los barrios. Chávez impulsó una serie de misiones dentro del país que hicieron llegar parte de esos recursos directamente a claro. las clases más bajas de Venezuela. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese periodo, o sea, también hubo esa bonanza petrolera, hubo muchísima corrupción en ese caso y se perdió un montón de dinero en esa fase. Se implantó un control de cambio en el país y
Bueno, por medio de ese control de cambio, se robaron, se dicen, más de 100.000 millones de dólares. Ok. Sí. Luego de la muerte de Chávez, en el Espera, 2013, más o un par menos, de preguntas de eso. La primera, ¿liberar a Chávez después del golpe de Estado fue así como por la buena onda o por qué se dio eso? cuando se dio el golpe de Estado en el 2002, No, en 1992 que él hizo un golpe de Estado y estaba preso y después lo liberaron con la posibilidad incluso de hacer política. Esa liberación fue así como, sí, lo vamos a liberar o hubo como presiones políticas. ¿Qué sabes al respecto? ahí desconozco bien, o sea, imagino que hubo negociaciones con el presidente en su momento, que era Rafael Caldera, Ok, pero desconozco en sí la historia que hay detrás. Imagino ok, que hubo negociaciones políticas detrás y que se veía en el país que se quería un cambio, como el cambio que se quiere en este momento, de salir ya de unos 25 años claro, producto de ahora un este. poquito al revés, ¿o no? Exacto, más o menos Ok, se le está dando la vuelta a la torta. Desconozca la historia detrás de la liberación de Chávez luego del golpe de Estado. ya. Chávez le dio el golpe de Estado a un presidente que fue Carlos Andrés Pérez ¿Mm? y el siguiente gobierno, que fue el gobierno del doctor Rafael Caldera, fue Ya, el que le dio el lo beneficio dividieron. sí, de la libertad de Perfecto. Chávez y por el cual Chávez pudo hacer política. Allí Ya, desconozco cuál es la historia que hay detrás. ok. Bueno, Sí. volvemos entonces a 2013. Bien, volviendo al 2013, bueno, Chávez se enferma de cáncer, hay un gran misterio detrás de tanto la enfermedad como el tratamiento y la muerte de Chávez, la cual se dice que Chávez murió en Cuba y luego lo trasladaron a Venezuela, otros dicen que lo trasladaron a Venezuela y murió en Venezuela. Siempre el gobierno tuvo mucho secretismo en cuanto Al al tema respecto. de la enfermedad de Chávez. Inclusive, estando Chávez en Cuba haciéndose los tratamientos del cáncer, dentro de los medios de comunicación del Estado, donde daban las noticias del gobierno y todo lo demás, se decía que el presidente estaba bien, que estaba bueno de Mm, salud, que ya, había hablado con sus ministros y que había dado órdenes, etcétera. Entonces pintaban la cosa como de que Chávez estuviese en estaba bien. Claro, un perfecto estado de mejorando. salud. Ok. Claro, Mira, pero eso es para darle la sensación al pueblo de que todavía estaba exacto, Chávez vivo. exacto. Luego, bueno, luego de ese secretismo salió, nada, salieron las noticias de que se había complicado el tema de Chávez y al final se da la noticia de que muere Chávez y la noticia la da Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, el actual Mira, presidente. ya, Sí. Con, bueno, todos los ministros y los que estaban en el poder en ese momento. Hay que tener en cuenta que Chávez, antes de irse a Cuba, dio la orden al pueblo o le pidió al pueblo o a su base de apoyo que si él llegase a morir producto del cáncer, votaran por el presidente Nicolás Maduro. Bien, espérate, ¿él salió diciendo eso o eso fue lo que dijeron que él dijo? no, él salió diciendo Él eso. salió diciendo eso. Ok. Sí, en una cadena nacional, él dio una rueda de prensa y estaban, bueno, con todos los ministros que tenía Chávez en ese momento Ujú, y tenía a la derecha a Diosdado Cabello, que es ujú. ahorita como que el segundo al mando de Venezuela, el que más tiene poderes, y a su izquierda tenía a Nicolás Maduro. Bueno, Maduro. Sí. Oye, espera, una pregunta. Y durante este periodo de Chávez, porque claro, la primera elección me imagino que la ganó bajo bajo las reglas, ¿cierto? Y después, ya inmediatamente, ¿tú crees que, que empezaron a haber como arreglos? ¿O efectivamente él era muy popular y ganó durante todo ese periodo y ahora recién efectivamente se está dando un resultado en contra? Chávez en su momento tenía mucha popularidad, Ya, muchísima popularidad dentro ya. del país. No creo que en su momento, estando él de presidente, se hicieran trampa a nivel electoral.
Ya. Sí había muchas irregularidades en cuanto a el proceso de votación. Allá, cuando se hacen las votaciones, los partidos políticos pueden poner como que un punto específico donde ellos pueden hacer como una especie de publicidad No, de, en el de punto de votación. sí, pero Ah, mira. tiene que estar a un radio de 200, o sea, a un radio lejano de 200 metros del punto de votación. Ok. O sea, si Entonces, yo fuera como caminando a votar, probablemente en el intermedio me tope con todos los partidos diciéndome, oye, vota por no sé qué, vota por no sé qué, ¿no? Una cosa así. más o menos, sí, Mira, más o menos. ya. Sí, esas son las series de irregularidades que suceden en Venezuela al momento de hacer las votaciones. Bueno, Pero volviendo al tema de las elecciones de Chávez, Chávez tenía una gran popularidad y no creo que en su momento, estando él como candidato presidencial, se hayan cometido fraudes electorales. ok, Inclusive, Chávez perdió unas elecciones. Chávez quiso en su momento hacer una reforma constitucional. Creo que quería como que modificar o agregar ciertos artículos a la Constitución y hubo una campaña entre si sí tenía el permiso del pueblo para modificarlo o si no tenía el pueblo para modificarlo, ok. para modificar la Constitución. Y ganó el no. O sea, las personas votaron, y al final dijo no, no queremos modificar la Constitución. Mira. Y hay una entrevista famosa que le hacen a Chávez donde él dice bien, oposición, administre bien su victoria de mierda. Mierda, así De como verdad que, dijo así. sí, Mira, así mira. como hablaba él. Creo Oye, espera, que y entonces, y él respetó ese resultado. respetó ese Ah, resultado y ya, se respetó ese resultado. ya, ok. Bien, luego de la muerte de Chávez, para retomar el hilo, ¿Mm? luego de la muerte de Chávez en el 2013, Nicolás Maduro, como vicepresidente de la República, toma la presidencia porque es lo que dice la Constitución. Y Perfecto. en un periodo de tiempo, en un lapso de tiempo, se deben organizar nuevas elecciones para elegir un nuevo presidente. El candidato por parte del oficialismo era Nicolás Maduro Moro, que tenía el apoyo de Chávez. Y el candidato por la oposición era Enrique Capriles Radosky, que es un opositor desde hace mucho tiempo en Venezuela, que compitió en unas elecciones en contra de Chávez y la perdió. Ya, Entonces Enrique Capriles Radosky se volvió a a postular. postular como presidente de la República, para presidente de la República y así competir contra Nicolás Maduro. ¿Y él de qué línea política es, David? Es de centro izquierda también, Ok, centro o sea, al izquierda. final, y por ejemplo, una María Corina Cierto Machado, también es de centro izquierda, ¿o no? ¿O es de María Corina Machado está más como de centro derecha. un poquito centro derecha? Ah, Sí, ya. O sí, sea, María Corina es que yo tiene siempre, un, en mi mente es como, ok, izquierda, Chávez o Maduro, y me imaginaba así alguien como casi ultraderecha, pero entonces todos sus contrincantes no han estado tan en un extremo, o sea, se mueven un poquito más hacia el centro por esa zona. Sí, es que la mayoría de los partidos políticos en Venezuela, en su mayoría, son partidos de izquierda o de centro izquierda. Ok, No hay partidos de derecha. La mira, única candidata que ha tenido un discurso en sí más de derecha ha sido María Corina Machado. El resto de los partidos políticos y de los líderes políticos de Venezuela se le llaman de ultraderecha. Viene el gobierno y le dice, no, estos claro, son de los clasifica ultraderecha, por son... la Sí. publicidad. Correcto, pero no. Si tú te pones a ver, los partidos en sí son partidos de centro o de centro izquierda. Perfecto. Incluso Leopoldo López, Capriles Radosky y la mayoría de los líderes políticos que han pasado por Venezuela han sido líderes políticos de partidos que son de centro o centro izquierda. Ok, ok. Mira, interesante saberlo. Como que yo siempre pensaba un poquito como los polos, ¿o no? Pero no es así. Ya, entonces Sí, no. continúa, perdón. Entonces, Maduro compite contra, ¿cuál es el apellido? ¿Capriles? Contra Capriles, sí. Capriles. Contra Enrique Capriles Radosky. En el 2013, 2014, más o menos, hubo esa elección.
y en esa elección gana Nicolás Maduro por un rango de unos 100.000 votos aproximadamente. Nada. De nada, weón. Ya, Sí, y allí se dice que fue un fraude. Allí ya. se canta que fue un fraude esas elecciones. El gobierno en ese momento, o sea, todo lo que el equipo de Chávez, Nicolás Maduro, en ese momento no tenían, o sea, el mismo apoyo popular que Eso te tenían iba a con preguntar. Chávez, Ya, y pues, la mayoría de la gente tenía la, la sensación y tenía como que esa idea de cambiar de rumbo. ya. Chávez en sí era un líder fuerte en Venezuela y tenía el apoyo popular, pero Nicolás Maduro no es Chávez, no Claro, tiene el mismo carisma de claro. Chávez, Aunque Chávez no hubiera tiene el... dicho, oye, voten por este compadre, no es lo mismo, o Sí, sea, bueno, no es él. Y aparte él ya no es lo estaba mismo. muerto. Exacto, hereda parte de esos votos, hereda parte de ese liderazgo que tenía Chávez, Claro. pero en sí Maduro bueno, ha cometido burradas en toda su carrera en lo que Como va querer de líder agarrarse a político de combos con Venezuela. Elon Musk ahora, ¿o no? Sí, weón, y que hablaba con pajaritos, weón, ha Ya, tenido, o sea, no tiene el mismo carisma, pues, no tiene el mismo carisma claro. en sí que Chávez y no tiene el mismo liderazgo tampoco Mm, que Chávez. Entonces, en ese momento, muchas personas que votaron por Chávez se inclinaron más por Enrique Capriles Radosky. Hubo esa elección y nada, ganó Nicolás Maduro, se cantó fraude, eh, impugnaron ante el Consejo Nacional Electoral. En esa elección se revisaron las actas, se revisaron los votos y en sí se concluyó que la elección fue una elección limpia, que no hubo ya. trampa y ganó Nicolás Maduro. Bien, a partir de allí comienza el declive que todos conocemos de Venezuela. A partir del 2014 más en Claro. adelante. Venezuela no es que fuese la mejor economía, Mm, que debió serla por la cantidad de dinero que le entró claro. Por el en la petróleo. presidencia a Mm, Hugo Chávez, pero igual se mantenía. Había una vida estable, tú podías trabajar, podías vivir normalmente, o sea, como en cualquier país de Latinoamérica. claro. Luego del ingreso de Nicolás Maduro a la presidencia en el 2014, a partir de allí fue una locura. Todo por abajo. Hubo escasez de productos, los servicios públicos comenzaron bueno, a degradarse de una manera tremenda, la delincuencia se disparó, los casos de corrupción se dispararon también un montón, en los precios del petróleo bajaron también en ese Eso te iba a momento. decir, ¿y tú crees que todo esto pasó, bueno, por un lado, obviamente liderazgo, ¿cierto? De cómo él organizaba las cosas, pero también muy influenciado por eso, ¿no? De la baja del petróleo y que había menos plata para hacer cosas. Correcto, correcto. Ya, Y que Venezuela es un país monoproductor. Lo único que se producía en el país para petróleo. exportar era petróleo, Ya. más nada. Entonces cayó Eh, eso y cae todo. correcto, cae todo, porque Ya, la mayoría de las cosas que se consumían en Venezuela eran importadas. No sé ya, si recuerdas hace un momento que te hablé de Cadivi, que era como que un organismo donde tú tenías que ir a pedir permiso para que te dieran dólares a un precio preferencial y tú con esos dólares podías importar a Venezuela productos y hacer tu ya, negocio así. perfecto. Cabe destacar que en su momento también tener dólares en Venezuela era ilegal. Prácticamente si te agarraba un policía con dólares, te ¿En podía meter serio? preso Pero esto sí, por durante la tener, época de Maduro, de Chávez. en la época de Chávez. Chávez De fue Chávez. Chávez fue el que comenzó con esta idea del control de cambio en Venezuela y de implantar en su momento el control de cambio. Ok. Y todo eso como, como fundamentado en una ideología, ¿o no? Como antiimperio gringo o por otros motivos. Por ahí Sí, Chávez principalmente, ¿no? tenía como un pensamiento que tenía un pensamiento antiimperialista. Tenía un pensamiento de mierda, weón. O sea, no puedo decir más nada, tenía un pensamiento de mierda.
O sea, En tenían un resumen. pensamiento económico, un económico muy básico, ¿no? O sea, Mm, como tú teniendo un país donde te están entrando millones de dólares mm, por la renta petrolera en sí, por la producción petrolera, ¿cómo tú no vas a hacer que se desarrollen otras áreas económicas del país? claro, Lo como estos único que países de Medio hizo Oriente, ¿no? Que es lo tomaron, pero aerolíneas, hoteles y todas las cosas que quizá no vemos, pero usaron eso para hacer un desarrollo económico completo y no depender del petróleo, ¿cierto? correcto, Mm, sabiendo que en algún momento el petróleo se va a acabar. va a Se va a acabar, exacto. acabar o puede Sí, ser que los precios del petróleo bajen, tal cual. etcétera. Bien, entonces, bueno, aquí estamos solamente en el punto del por qué el El punto de apoyo, partida, claro. sí, el Ok. por qué el apoyo a Chávez, perdón, a Nicolás Maduro bajó en los barrios. Entonces, claro, luego de esa bajada de los precios del barril de petróleo, también aumentaron los casos de corrupción, violencia, eh, insatisfacción general. Eso comienza a impactar más dentro de las zonas populares. Ok. Ya cuando estaba Chávez, habían ciertos mercados que se llamaban Mercal, que eran unos mercados que creó el gobierno para que las personas de los barrios populares pudiesen comprar alimentos a un costo subsidiado, un menor costo. Ya. Entonces, luego de la bajada de los precios del barril de petróleo, ya eso se acabó. O sea, se acabaron los Mm, subsidios, claro. comenzaron a, a eliminar esos beneficios que le daba Chávez en su momento a la población, producto de la Mm, cantidad de dinero que tenía. Esa insatisfacción la fue sintiendo la gente y eso, el quitarle esos beneficios a la población fue impactando más en la economía del ciudadano común y del ciudadano más pobre. Y claro, producto de eso, la gente ya empieza a ver eh, con malos ojos en sí el gobierno de Nicolás Maduro. Y Maduro. no es solamente eso. O sea, hay que tener en cuenta que desde el 2014 hasta el día de hoy, han habido casos de corrupción, se Mm, han creado muchas fuerzas paramilitares, se podría decir que son los famosos colectivos que están dentro de los barrios y que son apoyados por el mismo gobierno. mm. Se Y eso dicen un que poco como por son, control. O sea, ellos funcionan como una extensión del gobierno para controlar quizá lo que se dice o qué rol tienen. ese rol en este momento es para controlar a la población y para Ya, controlar los barrios. ok. En su momento los colectivos se le llamaban, bueno, colectivos de paz. Y la idea era a las bandas criminales, desarmar a esas bandas criminales y llevarla por un camino productivo, Ok. que se reinsertaran en la A la población, sociedad, ya. a la sociedad, sí, pero bueno, no fue así. En realidad, la verdad es que estos colectivos de paz, al final lo que se convirtieron fue en colectivos o en organizaciones paramilitares eh, apoyadas por el gobierno Claro. eh, y eh, hay videos donde eh, líderes del gobierno se dan la mano con los colectivos Ya, eh, estando al lado de militares y los militares también saludando a estos colectivos que son unos ya. colectivos al final una gente criminal. O sea, esta gente hay que tener en cuenta que esta gente está armada hasta los dientes. Mm, Tienen fusiles, claro. metralletas, lo que sea. Es una extensión Eh, militar al final, po, ¿no? Y al final es completamente relacionada al gobierno, ¿o no? Como tú correcto, mencionas. sí, correcto. Entonces, claro, ya la gente al ver que el país, o sea, se transformó de un país que funcionaba medianamente bien a un país que está organizado prácticamente por criminales, Mm, bueno, la gente al final se da cuenta de lo que sucede, pues.
Y hay que tener en cuenta que estas crisis económicas que vienen sucediendo en Venezuela también han dividido familias, han roto lo que son los Exacto, núcleos la familiares. migración, ¿cierto? Tan masiva que ha Es tenido Venezuela. correcto. Y eso, el tema de la migración ha impactado desde las familias más ricas en el país hasta las familias más pobres. Mm, Y cuando las personas tienen familiares fuera, hablan con estos familiares y reciben ese feedback de que, mira, no sé, yo me voy a Colombia, trabajo y por lo menos aquí me puedo mantener, o me voy a Chile o me voy a Perú y trabajo y por lo menos puedo tener una vida digna, en este caso, se dan cuenta de que el gobierno que en este momento está en Venezuela no le está dando esas oportunidades a sus propios ciudadanos. claro, Y voltean la mirada y tratan de buscar otras opciones de gobiernos que sí le puedan dar esas oportunidades. claro. Mira, y esto porque lo que yo me cuestiono es, porque antes de las elecciones como que ya se sentía otro ambiente. O sea, yo veía en redes sociales, todas las personas que conozco, etcétera, de que se presentía como un cambio. Pero ¿por qué fue igual o tú sientes que fue distinto el 2018, que fue la segunda elección de Maduro, ¿no? Y, Sí, ¿cómo lo sientes tú? Porque ahí me acuerdo que también salió esto de Guaidó y de que varios países lo reconocieron como el presidente oficial, pero al final como que no terminó pasando nada. Entonces, lo que te quiero preguntar es como, ¿se siente ahora realmente distinto? ¿Crees que va a llegar a buen puerto? ¿Y por qué el 2018, si ya se habían empezado a dar esas cosas, no se generó un cambio? ¿O también hubo fraude? ¿Cómo lo ves tú? sí. El gobierno elige a sus contendientes Ok. en las elecciones, en las Como pasó elecciones. ahora, ¿no? Que inhabilitaron a María Corina Machado y finalmente terminó Edmundo González, ¿no? Sí, como pasó ahora y como pasó en el 2018 Ok, también. En el 2018 el gobierno, o sea, mueve sus fichas para que sus contendientes en las elecciones sean personas que tengan un apoyo popular, pero que no sean una amenaza en sí para el gobierno. No recuerdo cuál era el candidato, el candidato que fue en el 2018 sí, sí, yo me fue, acuerdo que era otro. Y eh, algo terminó sí, pasando que Guaidó terminó ahí, ¿o no? Pero no era el candidato oficial. sí, Guaidó era un parlamentario Ya, en sí, un parlamentario que eh, debido a el mal funcionamiento del Estado, a la destrucción del Estado y que en sí es como que un Estado criminal que está totalmente fuera de control. Eh, Se paró en una plaza y o sea, juramentó él tomar como que las funciones del presidente de la República. ok. Sí, No sabía que había no sido sé, tan así, ok. sí, no, es que es una locura, es Fue que como hay que casi mucho que él mismo contexto. dijo, oye, yo soy presidente ahora, una cosa así, pero no pasó por un proceso de eh, elección ni nada. sí, eso, esa decisión fue se tomó porque se sentía un vacío de poder dentro de Venezuela. Ya, Entonces, debido a este vacío de poder que Nicolás Maduro no estaba cumpliendo con sus funciones de líder del poder ejecutivo del país, producto de eso sale Juan Guaidó y producto de la crisis que había venido viviendo Venezuela. Crisis claro, económica, crisis social, crisis de las instituciones, de todo. Producto de eso salió Juan Guaidó, que tuvo el apoyo de la mayoría de los países de la región para ese acto que hizo en una plaza. ok. ¿Qué es lo que sucede ahora en estas elecciones? En estas elecciones eh, también se inhabilitaron a políticos que pudiesen ser una amenaza para el gobierno, como puede ser María Corina Machado, como puede ser el mismo Enrique Capriles Radosky, que todavía anda Ah, y por él todavía allí. está en Venezuela. Sí, Ah, Enrique mira, Capriles ya. anda en Venezuela. Que todavía anda haciendo política en Venezuela
Y bueno, ellos dos están inhabilitados políticamente entre otros políticos que sí representan una amenaza Y con hacia el gobierno. motivos ficticios, ¿no? O sea, la inhabilitación es porque inventan cosas, ¿no? La inhabilitación de María Corina Machado la hizo el Contralor General de la República en su momento. Ya. Que ese Contralor de la República en ese momento es el que es presidente del Consejo Nacional Electoral hoy en día, No te puedo que es la creer. persona, sí, ¿no? Sí, Ya, sí, y que es la persona que en sí tiene el, el ente, el poder público que ya. tiene el desastre en este momento en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral, presidido por Elvis Amoroso, que fue Contralor General de la República en su momento y que inhabilitó a un montón de políticos. Antes, mira, Que por cierto, Elvis Amoroso fue un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de Chávez. de Chávez y bueno, del gobierno de Mira, ahora. mira, qué locura. Ya, Entonces, sí, entonces, claro, está María Corina Machado inhabilitada, pero con el apoyo popular de la gente, porque se hizo una elección primaria para ver cuál iba a ser el contendiente del presidente Nicolás Maduro. Luego de eso, se hizo la primaria, ella ganó por un montón de votos, creo que fueron 3 millones de votos. Dijeron que estaba inhabilitada, no se podía presentar a unas elecciones presidenciales y ella eh, buscó a una persona a la cual ella pudiese darle su apoyo y que fuese una persona respetada también. mm, Entonces buscó el apoyo de Corina Lloris, que es una profesora bastante respetada, una señora que, bueno, trabajó en temas de educación pública en Venezuela, bastante espérate, ¿no, respetada. no es ella la que detuvieron ayer? No, ¿No? no, Ah, no. ya. Es que vi que una noticia, que creo que tú también la subiste a tu historia, de que habían detenido a alguien relacionada como políticamente con María Corina Machado. Sí, no, no, no. A la que detuvieron ayer es una participante del equipo de María Corina, pues, Ya, del perfecto. Estado portuguesa. Es como Ok, una dirigente política del Estado portuguesa que apoya al equipo de María Corina Machado. perfecto. Entonces, claro, continúo con el tema de Corina Lloris. María Corina Machado busca a esta persona, Corina Lloris, para que se presente por ella en las elecciones y así buscar que el apoyo popular o todos los votos vayan hacia Ok, Corina Lloris. ya. ¿Qué es lo que sucede? Que el Consejo Nacional Electoral pone todas las trabas posibles para que Corina Lloris no se inscriba dentro de la competencia presidencial en Venezuela. De- Ok, debido a que Corina Lloris no se pudo inscribir en la contienda electoral en Venezuela, se inscribieron otros candidatos, pero más por debajo de la mesa. ya. Se inscribieron como calladitos. Se Para que no lo inscribieron, inhabilitaran, ahora sí parte la estrategia. puede ser para Ya, que no la habitaran o para que no le pusieran trabas para inscribirse. ya. Entonces, en su momento, el foco estaba en Corina Lloris, que era esta señora que estaba apoyada por María Corina Machado y no la dejaba inscribirse. Mm, Y casi por debajo de la mesa se inscribió Edmundo González Urrutia, que es el que fue a la contienda electoral y le exacto. ganó a Nicolás Maduro. Lo que hay que Claro, decir, le ganó a Nicolás Maduro. claro. Este, entonces, claro, ya cuando se supo que Corina Lloris no se pudo inscribir y que el candidato Edmundo González sí se pudo inscribir, se hizo un nuevo movimiento donde María Corina Machado y Corina Lloris le dieron todo su apoyo a Edmundo Mundo González Urrutia. González.
Ya. Sí, Y ahí era muy que tarde bueno, para inhabilitarlo a él, ¿o no? Ya estaba como ya a era, puerta de la elección. exacto, ya estaba muy tarde para hacer cualquier tipo de estrategia para que esta persona no participara en las elecciones. Ok. Oye, ¿y en qué radica que María Corina Machado tenga tanto arrastre? Por, o cómo la ves tú también en comparativa, por ejemplo, con Capriles, con otros grandes líderes que han habido en Venezuela. Eh, ¿qué tiene ella de diferente? ¿Tiene algo de diferente o no? O quizás como la persona que estamos viendo ahora. ¿Cómo lo sientes? María Corina ha estado en la lucha política desde épocas de Chávez. O Ya. sea, donde más visibilidad tuvo y donde eh, se comenzó a ver más la lucha de ella fue cuando en una rendición de cuentas del presidente Chávez, María Corina le dijo, presidente, usted tiene 4 o 5 horas aquí presentando un país que no es real. Mm. Usted dice que nada, la economía va bien, que el país funciona muy bien, pero la realidad es que hay muchas madres que no tienen que darle de comer a sus hijos, etcétera, etcétera. Se lo dijo de frente a Chávez. Incluso le dijo, usted propicia el tema de las expropiaciones, que eso es robar, le dijo al presidente. Ah, y le dijo de frente. Pero Es, esto hace muchos se- años, ¿no? O sea, Chávez sí, estaba vivo. Por lo Chávez estaba menos, vivo, eso fue como en el 2012 más o menos. ya, 2012 sí. ya. Y claro, cuando sales en cadena nacional en una rendición de cuenta presidencial, diciéndole de frente al presidente que Ya. la realidad que él está contando en su rendición de cuenta, no es lo que se ve en el país y que aparte propicia el tema de las expropiaciones, que es un robo hacia la propiedad privada. Claro, eso como que impacta bastante. Allí en su momento, Chávez le dijo unas cosas a María Corina y nada, ahí fue donde más exposición tuvo María Corina en ese momento Ya. y desde allí fue que comenzó a Empezó hacer a... más vista su lucha. Ya, Imagino, imagino que ella comenzó mucho antes, no solamente allí, en ese momento ella era diputada, claro. en ese momento Claro, que pero ahí ella dijo tuvo eso su Chávez. boom al final, ¿o no? O sea, nacional y fue como, oye, ¿quién es ella? Y bueno, y de Correcto, ahí hasta esto, ¿cierto? Como una postulación presidencial, correcto. etcétera. Sí, Ok, sí, bueno, y entonces, claro, luego de eso ha seguido su lucha durante todos estos años, ya, criticando duramente al gobierno, haciendo, bueno, llamados de protestas, apoyando a otros candidatos opositores ok, en su misma lucha, que al final es salir de este gobierno. Entonces, claro, luego de las inhabilitaciones, luego de sacar del juego también a otros líderes políticos, eh, ella ha ido constantemente abriéndose camino en su lucha hasta llegar hasta el día de hoy, que claro, ya es bastante conocida en el país, la gente le tiene mucho cariño, se ve que es una mujer que es dura, o sea, claro. una Con que carácter, ¿o tiene no? sí, con su carácter bien puesto Claro. allí y que no tiene pelos en la lengua para decirle cualquier cosa a cualquiera de estos Mm, líderes que están ahorita en el gobierno. claro. Oye, ¿y qué crees tú que va a pasar? Porque yo, a ver, de lo primero, bueno, se hizo este nuevo recuento, ¿cierto? Se validó que Edmundo González había ganado. Ha estado todo este proceso de la represión. Yo había escuchado que, bueno, un poco como el factor internacional podía jugar harto, como quizá cómo se mueve, especialmente un Colombia y Brasil, que inicialmente se mostraron, creo que neutros, pero ahora han tomado un poco unas posiciones más activas. Pero ¿qué crees tú que pase? Porque creo que igual, si no pasa nada, puede representar
nuevo problema, por ejemplo, migratorio. Imagínate, o sea, durante los próximos 6 años, yo no tengo ningún problema con los venezolanos, y tú sabes que yo te quiero mucho y a todos en verdad, pero para un país recibir, no sé, 300.000 personas más, y hablo de Chile nomás, es un tema, ¿cachai? Por cantidad de personas, independientemente de quién sea, pero ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Crees que se va a llegar a algo? Sí, o sea, yo creo que ahorita están las condiciones para que se logre Ok, el traspaso de poder y el cambio de gobierno en Venezuela. Primero, ¿por qué? Porque hubo unas elecciones, la gente salió a votar masivamente y hay pruebas de que las votaciones favorecen al candidato ganador, que es Edmundo González Urrutia. Hay actas de votaciones, hay videos donde la gente sale también cantando los resultados de la votación luego de finalizar el proceso. Hay muchísimos videos de eso. Pero las pruebas principales son las actas que tiene María Corina Machado y que la ha mostrado. Ha creado una página para que cualquier persona pueda ver esas actas de votación y pueda compararla, bueno, con los resultados que debería mostrar el CNE que no ha mostrado. Hay que tener primero eso en contexto. El CNE, hubo unas elecciones, el CNE dijo, mira, hay un ganador, el ganador es Nicolás Maduro, con tantos millones de votos. Pero el tema es que si tú cantas a una persona ganador, tú tienes que mostrar el resultado y tienes que mostrar las pruebas que validen que esta persona ganó. En este caso, claro. el CNE le atribuyó la victoria a Nicolás Maduro y hasta el momento, hasta el día de hoy, casi 2 semanas después de que han pasado las elecciones, el CNE no ha mostrado las pruebas, las actas detalladas mesa por mesa de los resultados de las votaciones, cosa que, según la ley de Venezuela, debería mostrarla 48 horas después de haber cerrado el proceso electoral. Ok, Y más aún, el Consejo Nacional Electoral, sin sin haber mostrado las pruebas de quién era el ganador, eh, le atribuyó esa victoria, o sea que ya le dijo a Nicolás Maduro, mira, usted es el ganador, usted es el nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, hay, hay dos bandos en este momento que están peleando. Está este bando de Nicolás Maduro, que está haciendo mañas y triquiñuelas mm, para aferrarse al poder, y está el bando de la oposición liderado por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que tienen las pruebas que indican que lo que está diciendo el CNE no es verdad. Esto tiene que llevar en su momento a sentarse a los dos contendientes en una mesa a negociar. ¿El por qué? Porque hay mucha presión internacional sobre Nicolás Maduro para, primero, que muestre que él es el verdadero presidente de Venezuela. Primero, si tú dices que eres ganador, muestra las actas, que es claro, lo que está pidiendo todo el mundo, todos los países, eh, aliados o no aliados del gobierno de Nicolás Maduro, le están pidiendo eso. Muestra las actas, que las actas son las que van a decir cuál es el ganador. Si no muestra las actas, la comunidad internacional no va a tener cómo poder reconocer un gobierno que no tiene pruebas con qué sustentar su victoria. claro. Esto le mete más presión a Nicolás Maduro. La gente dentro de Venezuela sabe que votó por otro candidato que no fue Nicolás Maduro y va a pedir, o sea, va a presionar también mediante protesta al gobierno, y eso lo que va a hacer es que el gobierno se siente en una mesa y negocie en sí su salida. María Corina Machado es, dentro de su discurso, lo que está diciendo es eso también. Mira, ustedes perdieron, vamos a sentarnos a negociar una transición de poder y que ésta sea lo más pacífico que se pueda. ¿Qué Sí, es lo que sucede? Que el gobierno
no quiere hacerlo. El gobierno se quiere aferrar por la fuerza. Mm, Entonces, los diferentes actores tienen que presionar de tal forma al gobierno que se quiere quedar por la fuerza en el poder para que éste se siente y negocie su salida. Bueno, como sean. En realidad no sé cómo saldrán, si saldrán eh, pacíficamente y se irán, no sé, a un país extranjero y vivirán allá toda la vida, o no sé, otra forma en cómo negociarán su salida. Pero las condiciones están para que este gobierno salga en este momento. mm. Pero igual, es que, o sea, qué bueno que lo veas así, tú siendo de allá. Yo quizás soy un poco más escéptico porque creo que las condiciones están, ¿o no? O sea, bueno, están los resultados, está la presión internacional, ¿cierto? Y está la búsqueda de encontrarse en esta mesa de diálogo, pero al final Maduro igual tiene un control de prácticamente todos los poderes, ¿o no? O sea, tiene el militar, tiene el CNE que me mencionaste, tiene los contralores, tiene todo. Entonces, eh, bueno, no sé. O sea, quizás si sigue un poco el tema de las protestas, se puede de esa manera meter una presión o finalmente quizás va a ser solo represión. ¿Cómo lo ves tú eso? El gobierno está jugando a la represión, o sea, porque Exacto, eso está en este momento. no tiene más herramientas, o sea, Claro. con el cual sostenerse en el poder. Efectivamente, los poderes públicos en Venezuela están controlados por el gobierno. Mm, La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia es abiertamente una persona chavista, donde ha salido en video eh, haciendo llamados a que las personas participen en marcha de Nicolás Maduro. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. claro. Igualmente, el presidente del Consejo Nacional Electoral, igualmente el presidente del Poder Ciudadano, el fiscal general de la República, todos, o sea, todos los poderes públicos de Venezuela están liderados por una persona afecta al chavismo. Ujú, La forma de presionar a esta gente es, primero, protestas pacíficas, pero masivas, tienen que ser claro, protestas de claro. forma masiva. Eso hace muchísimo ruido internacional. Y segundo, son las presiones internacionales. Como Ujú, te hablaba, esto hará que Maduro se siente a negociar su salida. El tema es que esta gente está hasta el cuello de problemas, weón. Esta gente ha cometido un montón de delitos en el país. Tenemos que tener en cuenta que también Nicolás Maduro tiene una recompensa en Estados Unidos por 15 millones de claro. dólares. Tenemos que tener en cuenta que Padrino López, que es el líder de las Fuerzas Armadas, también tiene una recompensa por los Estados Unidos. Diosdado Cabello también tiene una O recompensa por sea, los todos Estados los altos Unidos. mandos tienen, entonces, como Todos los dices tú, altos si mandos. se negocia algo, tiene que ser con ciertas protecciones, o sea, porque no lo van a querer soltar así como así, ¿cierto? Va a tener que ser con ciertas protecciones, quizá yéndose a un país, bueno, relajado, o ahí mismo, no sé, como sin consecuencia al final, ¿o no? Correcto. Igual, o sea, tenemos historia de eso. Aunque no me guste, a mí me gustaría que esa gente fuese, weón, a prisión porque han cometido un montón de delitos Mm, y los actos de corrupción que ha habido en Venezuela son asquerosos. O sea, hay acusaciones de que una sola persona se ha robado 3.500 millones de dólares. ok. Tú te pones a ver, hay otro caso donde otro se robó 2.000 millones de dólares. Mm, Y en general, se dice que en Venezuela ha habido una fuga de capitales por tema de corrupción de más de 100.000 millones de dólares. ok, O sea, tú te pones a ver las cantidades de dinero que se han robado producto de la corrupción y son cantidades ingentes, ok. son cantidades Y un abuso. brutales, Mm, sí, de dinero. Entonces, lo que está sucediendo ahora es eso. Tenemos argumentos y tenemos fuerza de negociación a nivel política por parte de la oposición mm, y el gobierno lo que tiene a su mano es la fuerza, en este caso el poder militar. ok, Aunque no me guste, aunque no me guste, eh, posiblemente en estas negociaciones, si se dan,
lo que van a hacer es darle una vía de escape a todos estos corruptos que están liderando ahorita el gobierno venezolano y que salgan sin consecuencias, posiblemente. Ahí tenemos un caso aquí mismo en Chile que fue el de Augusto Pinochet, Mm. que fue, él salió por medio de una elección también, que por cierto, por ahí leí que No, no pues la no lo quería quería reconocer, soltar, claro. sí, y alguien del poder militar tuvo que, Sí, decirle que no. como que, sí, allí poner el puño en la mesa y decirle que no. Mm. Entonces, claro, por más que me guste o no, posiblemente eso sea lo que sucede en el país si se presiona de tal forma al gobierno que el gobierno se vea acorralado y se vea en la necesidad de negociar su salida. Mm. Ok. Oye, bueno, ya quizá para ir terminando, David, una pregunta que no tiene mucho que ver con lo que está pasando en Venezuela, pero sí quizá los venezolanos que están acá. ¿Cómo tú sientes que ha sido estos últimos tiempos acá en Chile? Porque yo, o sea, bueno, yo conozco muchos venezolanos y tengo buena relación con todos, ¿verdad? Me caen súper bien, encuentro que son súper buenas personas, pero he escuchado mucho de estos mismos amigos de la xenofobia al final y como quizás cierto odio. Y no sé si a ti te ha tocado o cómo lo has estado viendo tú en este momento. Sí, bueno, a mí me Ok, ha tocado lamentablemente. Eh, Me ha tocado, pero no han sido casos, bueno, en lo personal no han sido casos graves. ok. Siempre algunos malos comentarios, ¿En eh, qué tipo de ambientes laborales o en más ambientes como ya? personales con otra persona. O sea, un caso Ok, fue en la primera, como que en la primera habitación, la primera pieza donde yo vivía aquí en arrendaste. Chile. O sea, Mm, sí, tuve un problema allí con la, con la persona, la dueña de la pieza. No por un tema de pago, yo siempre con el pago, sí, exacto, pero fue por un tema allí de que yo estaba escuchando música con mi teléfono y como que no le ya. gustaba y tal, y allí salió ciertos comentarios donde tuvimos un cierto roce. También en unas reuniones con unas personas y había un, un caballero que era como policía y tal, Mm, y salía de un comentario de que no, ustedes vienen para acá como que a dañar nuestro país, que en nuestro país no sucedían tales y tales cosas, y entonces llegaron ustedes y comenzó a suceder tal. Entonces he tenido como ciertos tipos de roce que, claro, al final eso, como todo, sí, sí afecta. claro. Pero han sido más, muchísimo más las experiencias positivas que las Ok. experiencias negativas. O sea, las experiencias negativas en realidad han sido muy pocas y las experiencias positivas han sido un montón. Eh, en general, o sea, yo veo como que eh, eh, el chileno en sí, en su mayoría, sí, como que sí acepta al, al venezolano, pero lo que sucede es que los casos que hacen ruido son los Mm, casos de estas bandas criminales claro. que vienen al país y cometen delitos. Y claro, hace más ruido ese tipo de acciones de estas bandas criminales que los millones de venezolanos, bueno, aquí en Chile, los cientos de miles de venezolanos que estamos aquí en Chile, hace más ruido estas pequeñas cosas que hacen los criminales que las cosas buenas en las que aportamos los venezolanos. En general yo me he sentido, o sea, bien en este país, bien recibido. Mi novia es chilena, bueno, tengo un montón de amigos chilenos, Bien tú eres ahí. uno, tú, tú- tú eres uno de ellos Claro, y me siento bastante bien. Pero, claro, siempre como que hay cierto tipo de roces con claro. cierto tipo de personas que tampoco, bueno, hay Mm, que gestionar eso de la mejor manera para que no termine mal. exacto. Súper, David. Oye, te doy las gracias por esta conversa que tuvimos. Estuvo súper interesante.
Yo había estudiado un poco para la entrevista, te lo confieso, pero en verdad me diste un contexto mucho más detalle y claro, de una persona que lo vivió. Entonces creo que eso es importante y nada, pues y ojalá ocurra el cambio. O sea, yo creo que eso en verdad lo más positivo que podría pasar para la gente en general. Quizá no inmediatamente toda la gente va a volver porque va a haber un país que reconstruir, pero sería muy bonito que se dé eso. No sé si tú quieres mandar un último mensaje antes de ya ir despidiéndonos. Sí, vamos, nada, a ti primero, bueno, date las gracias por invitarme, bueno, de nuevo por presentarme aquí a tu audiencia, bastante contento de estar aquí acompañándote en este proyecto que tienes ahorita desarrollando, que estás desarrollando en este momento. Y nada, o sea, mi mensaje para los venezolanos que estamos en todas partes del mundo es hacer ver lo que está sucediendo en el país. Si no estás en Venezuela, eh, y creo que este comportamiento es de todos los venezolanos, y estás todo el día viendo el teléfono sobre lo que está sucediendo en Venezuela y ves las barbaridades que están sucediendo allá, lo mejor que podemos hacer los venezolanos es hacer ver eso a la comunidad que tenemos en nuestras redes sociales. Esto es para que las personas de todos los países donde estamos presentes puedan ver las acciones criminales que están cometiendo ahorita este gobierno que tenemos y nada, no decaer, seguir luchando, que esta lucha posiblemente se extienda bastante tiempo y tener la fuerza y la voluntad de, bueno, nada, apoyar a nuestros familiares y de apoyar al cambio político que se va a dar en Venezuela. Eso es, no desfallecer, estar allí luchando y estar luchando por nuestro país y dar a conocer a la comunidad internacional lo que está sucediendo en el país. Súper, David. Gracias. Bueno, a todos les pido por favor que se suscriban, que le den me gustan. Ustedes saben que eso ayuda mucho al canal. Eh, Ahí abajito, bien, David. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos estamos viendo. Que estén muy bien todos. Chao. Chao.